Hola, buenas tardes y días a todos. Bueno, muchísimas gracias por estar nuevamente en el Seminario de Manifestaciones Rupestres en México en su modalidad virtual. Queremos agradecer nuevamente su presencia y apoyo. Bueno, como ya saben, pedimos que se identifiquen para la lista, que por cierto, tenemos una lista de personas que estuvieron en la sesión pasada y que no están en la lista de inscripción. Entonces, si están aquí hoy y van a continuar el seminario, pues les pido de favor que envíen un correo a la dirección del instituto, que está en el primer mensaje del chat, para poder apuntarlos y, bueno, que reciban su certificado. Bueno, la dinámica será la misma, ya lo saben, cada sesión será entre 40 a 45 minutos por investigador, depende. Y después un tiempo para resolver preguntas, dudas o sugerencias a través del chat. Bueno, esta segunda sesión estará a cargo de la doctora María de la Luz Gutiérrez, gran investigadora en los estudios rupestres en Baja California Sur. Un honor tenerte aquí. Y bueno, también siendo también innovadora de las aplicaciones de diversas técnicas de estudio y conservación en las pinturas rupestres, ¿no? Y que fue una cosa que se estuvo hablando en la charla pasada. Bueno, Lucero, como nosotros la conocemos en el medio, nos presentará la conferencia Los volcanes Tres Vírgenes, agentes sociales en el proceso de culturización del paisaje en Baja California Central, México. Rápidamente, María de la Luz Gutiérrez es investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Baja California Sur. Ella estudió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y su tesis doctoral sobre paisajes ancestrales, identidad, memoria y arte rupestre en las cordilleras centrales de la península de Baja California. Obtuvo el premio INA Alfonso Caso a la mejor tesis doctoral en 2014. Muy importante esto porque es muy raro que se entregue un premio para estudios rupestres. Bueno, su investigación se ha centrado particularmente en el arte rupestre en la Sierra de San Francisco, en la Sierra de Guadalupe. Supervisó el proyecto Identidad Social, Comunicación, Ritual y Arte Rupestre en la misma Sierra de Guadalupe y participó activamente en el diseño del plan de manejo en colaboración con el Getty Conservation Institute, si no me equivoco. Y desde 1994 ella está a cargo de la administración de la propiedad Sierra de San Francisco, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entonces, muchas gracias, Lucero. Ya sabes, cualquier cosa yo estaré pendiente, me saldré yo de la pantalla, pero muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a ti, Aline. Estoy verdaderamente honrada de estar participando en este seminario. Es verdaderamente un foro importante para dar a conocer los estudios que se han hecho en este caso en Baja California Sur. Y, bueno, aprender tanto de los diferentes ponentes que participarán en el seminario. Entonces, buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar aquí. Y bueno, yo voy a hablar un poco sobre una de las líneas de investigación que he desarrollado a lo largo de varios años de estudios en la zona central de la península de Baja California, enfocándome en este momento a la cuestión del paisaje y de algunas situaciones excepcionales que me han permitido desarrollar este discurso que espero resulte de su interés. Entonces, bueno, yo estoy lista, Aline. Vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar. El sistema volcánico Tres Vírgenes es por mucho el rasgo fisiográfico más prominente en Baja California Central. Su imponente elevación y la manifestación de eventos eruptivos pudo haber sido razón suficiente para que los antiguos habitantes de estas tierras les asignaran un significado especial. Sin embargo, existe evidencia adicional que enfatiza la importancia de estas montañas. Hacia sus estribaciones occidentales se localizan ciertos rasgos excepcionales, yacimientos de obsidiana y pigmentos minerales, así como un manantial de aguas termales vinculado a un abrigo rocoso que exhibe un arte rupestre insólito. ¿Cómo fueron percibidos estos lugares en el pasado? ¿Fueron objeto de una veneración especial? ¿Constituyeron centros de actividad corporal, significado humano y accesorio emocional?
La ponencia tratará de demostrar que los volcanes y sus productos eruptivos detentaron un profundo simbolismo en la cosmovisión de estos pueblos y actuaron como agentes sociales en la formación y reafirmación de sus identidades individuales y grupales y en la integración del proceso de su reproducción social. Los volcanes Tres Vírgenes se localizan en la parte central de la península de Baja California. Sus nombres son El Viejo, El Azufre y La Virgen. En sus dominios se ubican algunos lugares arqueológicos y naturales de singular importancia. Sabemos que los lugares naturales son lugares de culto que se vinculan a rasgos del entorno fisiográfico, presentan escaso o nulo registro arqueológico y en ellos predomina el elemento natural. En este sentido, un lugar natural no puede ser considerado un monumento, pues no es resultado de la acción humana. Entonces, en muchas ocasiones, su origen puede ser explicado en términos mitológicos. Según Bradley, para ciertas culturas, estos lugares pudieron haber sido creados por los ancestros o por fuerzas sobrenaturales, y tienen una arqueología porque alcanzaron un significado para las personas del pasado. Estos volcanes ocupan un lugar prístino que se ha mantenido casi inalterado a lo largo de milenios. Y proponemos que su importancia simbólica en el mundo indígena no solo derivó de su prominente ubicación en este paisaje semidesértico, sino también de los significados particulares que fueron asignados a los lugares arqueológicos y naturales que alberga y que articula a través de diversos contextos situacionales. A continuación los describiré brevemente. El yacimiento de obsidiana, Valle del Azufre, se localiza al norte del volcán El Viejo. Sabemos que tuvo una explotación intensiva desde por lo menos hace 10.000 años, tal y como lo demuestra una punta Clovis realizada en obsidiana proveniente de esta fuente. Esta mina concentra una enorme cantidad de desecho de talla y preformas. Localizado entre los volcanes El Azufre y El Viejo, el cañón del Azufre contiene los yacimientos de yeso y óxidos de hierro rojos más abundantes conocidos hasta el momento en la región. La ubicación de un sitio con pintura rupestre en este cañón, asociado a los pigmentos y a un manantial de aguas termales, es un indicio de que este lugar pudo haber constituido un capital simbólico de trascendental importancia en la cosmovisión de estas sociedades. El sitio con pintura rupestre se ubica cerca de la desembocadura del Cañón del Azufre. Las pinturas son totalmente atípicas si se comparan con los estilos que predominan en la región. No obstante, a pesar de su contenido inusual, en el panel destaca un motivo que es recurrente en muchos de los paneles rupestres de las sierras de San Francisco y Guadalupe. Es lo que se denomina bastón ceremonial, motivo que con mucha frecuencia se encuentra asociado a figuras humanas masculinas. La profusa representación de este motivo le otorga al lugar un poderoso simbolismo que nos permite conectarnos con las montañas aledañas, donde los indígenas estructuraron otras actividades, entre las que destaca la producción de las pinturas rupestres Gran Mural. En esta intrigante escena solo aparecen dos motivos compuestos conformados, cada uno, por tres antropomorfos muy estilizados tomados de las manos. La otra figura humana está aislada y luce un tipo de capa. Figuras similares con capas han sido observadas en algunos sitios con pinturas y petrograbados de la región. La importancia de este lugar es innegable, no solo porque se ubica adyacente a la fuente de pigmentos, sino también por estar justo frente al manantial de aguas termales. Cabe destacar que hacia el extremo este del abrigo rocoso
Fue diseñado un motivo compuesto por círculos concéntricos rojos. Algunas tinajas de las sierras aledañas contienen petrograbados con motivos similares. Este tipo podría estar relacionado con el agua, vinculando simbólicamente el sitio rupestre con el manantial. Además de la utilidad que el manantial debió tener para saciar la sed durante las expediciones al cañón, también debió haber tenido un profundo simbolismo para los antiguos moradores de la región. Strand señala que, en paisajes áridos, la rareza de las fuentes de agua les otorga una poderosa influencia y proporciona un vasto potencial imaginativo para expresar significados culturales. Agua caliente brotando de la piedra, olor a azufre y pequeñas columnas de vapor, fuente inagotable de vida en un constante fluir y además abrevadero de los borregos cimarrón. Existe un creciente empeño por considerar que rasgos topográficos y fisiográficos fueron fuente de inspiración y proporcionaron temas para la generación de símbolos, siendo en ocasiones vinculados a los seres ancestrales. En algunas sociedades, estas entidades actuaron como mediadores en la selección, uso, modificación, veneración o evasión de lugares particulares. Entonces, estos sitios constituyen un sistema mnemónico que permite crear, recrear y recordar historias y eventos mitológicos y a la vez un sistema de referencia fundamental en el que la conciencia individual del mundo y las identidades sociales son construidas y consolidadas. Si, como se ha argumentado, los volcanes representaron un importante rasgo en medio de un paisaje cuyo origen pudo haber sido explicado en términos mitológicos, los significados asignados a ciertos lugares naturales con productos volcánicos proporcionaron valores simbólicos adicionales a este espacio excepcional. Los volcanes entonces actuaron como agentes sociales desde el momento en que las personas los invistieron de poderes míticos y por lo tanto fueron capaces de actuar, influir e integrar a la sociedad. Las redes de intercambio pudieron haber sido también una parte integral en la vida social. En el caso de la obsidiana del Valle del Azufre, a pesar de la alta calidad del vidrio y la evidencia de producción masiva, la distribución de esta obsidiana está restringida a un radio de 200 kilómetros a partir de la fuente. Esto sugiere que la interacción e intercambio de la península generalmente ocurría en regiones relativamente circunscritas, que estaban principalmente enfocadas de costa a costa más que de norte a sur. A pesar de que aún no hemos identificado el origen de los pigmentos en sitios rupestres alejados a la fuente del Cañón del Azufre, proponemos que muchos de ellos fueron pintados con pigmentos provenientes de este yacimiento. A medida que los sitios pictóricos se alejan hacia el sur del yacimiento, los motivos rupestres exhiben menos cantidad de pintura y muchos de ellos solo fueron bosquejados. Tal vez la lejanía de la fuente provocó que los grupos que vivían en el lejano sur no pudieran abastecerse con regularidad de esta sustancia, por lo que el pigmento debió ser utilizado con racionalidad y austeridad. Proponemos que la obsidiana y los pigmentos fueron materias primas muy apreciadas debido a su escasez y a su probable relación simbólica con el origen mítico de los volcanes. En el caso de los pigmentos, consideramos que su uso tuvo un poderoso significado, ya que permitía a los nativos vincularse con este impresionante lugar a través de la práctica de pintar sus cuevas y sus cuerpos. En algunas culturas, el ocre es considerado un poderoso símbolo asociado a la sangre de la creación ancestral, la vida y el renacimiento. La proximidad a una fuente puede ser el factor menos importante en la elección de las materias primas. Más valoradas fueron las relaciones sociales creadas a través del intercambio.
o bien el valor simbólico de forjar los artefactos de obsidiana o las pinturas rupestres y corporales con materias primas originadas en este dominio sagrado. El sitio rupestre del Cañón del Azufre está marcando y significando el lugar, y posiblemente fue creado para fijar y conmemorar un evento legendario que se vincula a la fuente de los pigmentos y al manantial de aguas termales. Siguiendo esta línea, es probable que el acopio de los pigmentos tuviese un carácter ritual. El manantial de aguas termales perfecciona y complementa esta serie de lugares naturales sobresalientes que coinciden en este grandioso espacio identitario. Strange puntualiza que la conciencia de que el agua es la sustancia más vital del ser y que fomenta las asociaciones entre el bienestar espiritual, social y físico, proporciona metáforas poderosas acerca de la identidad humana. Un importante aspecto del humano estar en el mundo es el sentido del ser como un ser físico, compuesto de sustancias particulares que tiene una identidad definible. En abril de 2009, ascendimos al volcán La Virgen, el más alto del sistema. Casi al llegar a la cumbre encontramos dos artefactos de obsidiana, una lasca con retoque y una punta de proyectil. Esto nos indica que los nativos también visitaban estos elevados parajes, quizá para la cacería del borrego cimarrón, muy abundante en estas abruptas montañas. Este animal representa un elemento que pudo haber sido relacionado con deidades, ancestros o linajes. En las pinturas rupestres de toda la región es uno de los animales más representados. Ascender el volcán y observar los mares, desiertos y montañas que lo rodean nos permitió experimentar el paisaje desde otra perspectiva. Antes solo habíamos observado la visión panorámica de este paisaje y sus volcanes desde el sentido opuesto, las cumbres elevadas de las sierras circundantes. Pero desde aquí tuvimos la sensación de estar en el centro de una organizada, aunque enigmática tierra, donde cada lugar natural, localidad arqueológica y panel rupestre formaron parte de diversas narrativas que, desafortunadamente, aún no podemos desentrañar del todo, pero que igual es posible distinguir, aunque vagamente. El paisaje entonces se dinamiza y se reconoce como la entidad que estructuró las prácticas sociales y al mismo tiempo fue estructurado por la acción humana. Los volcanes eran visitados periódicamente por los indígenas para abastecerse de obsidiana y de pigmentos, y es posible que estas fuentes tuviesen significados legendarios. Se postula que el abrigo rocoso con pinturas rupestres pudo ser considerado un lugar sagrado, quizá de peregrinaje, donde se realizaban actos de veneración hacia las fuerzas naturales o divinas que encontraron aquí recurrente manifestación. Temblores frecuentes, géiseres, aguas termales, el borrego cimarrón y la obsidiana, así como los apreciados pigmentos. Especialmente estos últimos ocuparon un importante lugar en el mundo indígena, pues fueron esenciales para desarrollar la práctica de la pintura corporal y la producción de las abundantes pinturas rupestres de la región. Las personas que vivieron aquí promovieron la producción masiva de arte rupestre desde tiempos muy remotos. Esto puede indicar que quienes lo generaron encontraron en la práctica de pintar y grabar un importantísimo medio de expresión ritualizada y en la imaginería resultante un extraordinario instrumento de comunicación persistente, consistente y de amplia distribución. De este modo, la simbología expresada en pinturas y grabados es un elemento esencial que contribuyó en la construcción, permanencia y reafirmación de las identidades sociales a lo largo de milenios. Sin embargo, como hemos enfatizado, existe evidencia adicional que demuestra la importancia que tuvieron los volcanes en la formación de estas identidades, especialmente con respecto a la elaboración de pinturas rupestres.
el origen mítico de los pigmentos, la sangre de los ancestros. Atribuirle poderes a las montañas y sus lugares sagrados demandó el uso de objetos simbólicos, en este caso las pinturas del pequeño abrigo rocoso, las cuales fueron esenciales en la construcción cultural de este paisaje. Las dinámicas de este proceso pueden ser comprendidas más claramente a través de un enfoque sobre el papel que jugaron como agentes sociales estos prominentes rasgos del paisaje y los seres físicos y espirituales que los moraban. Ellos forzaron la realización de peregrinaciones hacia sus dominios, permitieron el acceso a sus dones y las personas retornaban simbólicamente a sus orígenes. Entonces los nativos pudieron pintar sus cuevas y sus cuerpos con los pigmentos, sustancia dadora de vida de sus ancestros, que bien pudieron haber sido considerados una reliquia. Para finalizar, les comento que actualmente está en marcha un proyecto de colaboración entre el equipo del Programa Nacional de Conservación del Patrimonio Gráfico Rupestre de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, liderado por la restauradora Sandra Cruz Flores, y el equipo del programa que atiende la gestión de la Sierra de San Francisco, el cual está a mi cargo. Actualmente, este proyecto de investigación aplicada, entre otros estudios, se encuentra en la etapa de análisis instrumentales enfocados a la identificación y caracterización de compuestos, elementos constitutivos y elementos traza de los pigmentos del cañón del azufre. Esto más adelante permitirá identificar cuál es el rango de distribución que tuvieron estos pigmentos para la elaboración de las pinturas rupestres de las sierras de San Francisco y Guadalupe, y así comprobar o refutar la hipótesis que fue expuesta anteriormente y que propone que mientras más lejos están los sitios de esta fuente, las figuras y motivos rupestres exhiben menos cantidad de pinturas y muchos de ellos solo fueron bosquejados, y que tal vez esta lejanía provocó que los grupos que vivían más retirados utilizaran el pigmento con racionalidad y austeridad. Esta foto muestra el primer equipo de trabajo del proyecto referido. Aquí estamos con el telón de fondo de un sector del panel de Cueva Pintada, sitio donde se desarrollaron interesantes análisis y acciones puntuales que más adelante, espero, se darán a conocer. Muchas gracias por su atención. Listo, Aline. Perfecto. He terminado. Perfecto, pues muchísimas gracias, fue muy rápido, pero wow, o sea, hay muchos proyectos aquí muy interesantes respecto a esta idea del paisaje que aquí en España está muy en boga, ¿no? Esta relación del paisaje como una cuestión cognitiva y los conjuntos rupestres, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer, hay algunas preguntas, mira, bueno, te comentan si le alcanzas a ver, si no, si lees las preguntas, ¿no? Sí, ya las leo, sí, claro. Me gustaría bueno, que... te está pidiendo tu tesis, que bueno, puedes decir que está en proceso de publicación. Sí, claro. Sí, pues la tesis se encuentra en las bibliotecas de la ENA y del Museo de Antropología, y bueno, si es necesario me puede contactar para poder enviárselas en formato digital con mucho gusto. Está en proceso de publicación, pero claro que sí. Esta representación a la que se refiere como bastones de mano, no pensé pulpos o medusas. Bueno, yo he consultado con algunas personas que son especialistas en estos animales y no siempre tienen las mismas cantidades de tentáculos, por decirlo de alguna manera. Pero sí, lo que yo he observado es que están muy frecuentemente relacionados a antropomorfos masculinos, incluso en sitios en donde son como sitios de hombres, porque hay sitios de hombres, hay sitios de mujeres, y hay un sitio en donde se encuentra muy representado este elemento y son puros antropomorfos masculinos. Entonces,
Es muy enigmático, tengo entendido que más hacia el norte y hacia el sur se sigue viendo este elemento, pero lo que llama mucho la atención es que en este sitio del Cañón del Azufre, pues aparecen varios de estos elementos y los podemos ver también tanto grabados como pintados en muchos sitios de la sierra de las dos sierras, San Francisco y Guadalupe. Es difícil decir que sean calamares o que sean pulpos o medusas. No creo. Bueno, de hecho aquí hay algunos comentarios que hablan precisamente de esto, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, hay varios que tienen 12, hay 15, difieren en la cantidad de extensiones, digamos, como tentáculos o lo que fuera, ¿no? Pero es muy interesante porque en algún momento se han hecho estudios de simbología de género, o sea, qué elementos están asociados a imágenes masculinas y femeninas, y pues se han encontrado, por ejemplo, que las tortugas marinas están asociadas en algunos sitios a imágenes femeninas, y estos elementos y lagartijas están asociados a imágenes masculinas, ¿no? Entonces, bueno, es que es muchísimo, es todo un universo que hay que investigar y analizar, y es mucho trabajo. Uh-huh. Totalmente. Sí. O sea, el yacimiento de obsidiana y el yacimiento de pigmentos está a tan solo 13 kilómetros. Y a lo largo de los registros que se han hecho entre los volcanes y la sierra, hemos encontrado sitios intermedios en donde, que tienen agua, que tienen tinajas que conservan el agua de las lluvias durante bastante tiempo, y que yo considero que pueden ser diferentes rutas para acceder a los sitios al yacimiento de obsidiana y al yacimiento de pigmentos, porque obviamente pues se necesitaba tener un lugar intermedio para poder llegar y hacer el abastecimiento de todos estos materias primas. Bueno, las vírgenes tienen una altura como de 1,400 metros. La Virgen, que es el más alto, es el que tiene esta altura. Y en cuanto a la segunda pregunta, en este cañón del azufre no hay ningún sitio donde pudieran haber habitado. Los sitios de habitación están en la sierra de San Francisco, que es la que se encuentra más cerca. Pero hay muchísimos sitios, cuevas, abrigos rocosos con mucha evidencia de obsidiana y de pintura, de las pinturas rupestres en la Sierra de San Francisco. Los que están más cerca del yacimiento presentan mucha más densidad en la pintura, y es tinta plana, no son bosquejados nada más, o sea, tienen mucha pintura. Bueno, claro, en la sierra hay sitios en donde se encuentran restos de cestos, sí, son cestos que eran tejidos de manera muy apretada, digamos, que se utilizaban para tostar las semillas con carbón. Semillas, por supuesto. Cerámica en este lugar no se conoció, no se hacía, los indígenas no hacían cerámica, pero encontramos redes, encontramos otro tipo de artefactos, collares, cuentas de carrizo, las indígenas, su vestimenta era con cuentas de carrizo, ensartadas en cordeles que se hacían con fibra de agave y de otros materiales. Y bueno, sí hay sitios que tienen muchísimos restos materiales que se han conservado muy bien porque son sitios muy secos. Entonces tenemos incluso sandalias, por ejemplo, restos de sandalias, restos de trampas. En fin, hay una gran variedad de elementos que se han encontrado a través de excavación. Bueno,
Efectivamente, sí, hay una relación entre la cantidad de agua que concentran los diversos cañones de la Sierra de San Francisco y la cantidad de sitios que se encuentran pintados, pero hay algunos cañones que no tienen agua, es intermitente el arroyo y a veces no hay mucha agua, y sin embargo existen sitios con grabados y con pintura rupestre, aunque nunca con del tipo gran mural, ¿no? Son sitios más pequeños, y en las mesetas se encuentran los petrograbados. Hay sitios con petrograbados, son muy abundantes, y bueno, pues es todo un complejo simbólico, ¿no? Tanto en petrograbado como en pintura rupestre gran mural y otros estilos que se representan también en la región. No sé si esto es pregunta o... Bueno, estamos, bueno, se está trabajando, digamos, un catálogo, pero a nivel de los tipos de componentes cromáticos que presentan los antropomorfos y el tipo de tocado. Entonces está haciendo un catálogo de los tipos de tocados que varían muchísimo. Se han reconocido muchos tipos de tocados, algunos que son muy frecuentes y otros que son únicos. Y de esta manera, pues ir rastreando en dónde se presenta uno u otro y la combinación con la pintura corporal, que sería, o sea, el tipo de colores rojo, negro, amarillo, blanco, son ciertos patrones que se repiten y pues de alguna manera están reflejando pues una forma, bueno, una propuesta hipotética es que están identificando ciertos linajes, porque en las fuentes se define que los indígenas practicaban la pintura corporal. Entonces, bueno, es una línea de investigación que también ya se ha trabajado bastante y sobre todo en la tesis. Bueno, pues es precisamente el lenguaje corporal. Bueno, en este sentido, los antropomorfos en la Sierra de San Francisco generalmente son estáticos. Se presentan invariablemente de frente, con los brazos hacia arriba y las piernas un poco separadas, y no, o sea, los brazos levantados, algunas personas señalan que pueden ser que están bailando, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que más hacia el sur, conforme uno avanza al sur y se interna en la Sierra de Guadalupe, las figuras empiezan a ser dinámicas, porque ya representa, por ejemplo, se encuentran algunos que presentan las piernas dobladas como si estuvieran haciendo sentadillas, digamos, ¿no? O sea, hay algunos elementos que parece que sí se están presentando algún dinamismo. En algunos casos, que son muy escasos, los pintores trataron de demostrar movimiento cuando ponen, por ejemplo, un antropomorfo con los brazos hacia arriba, pero en el mismo antropomorfo los ponen hacia abajo, como si estuvieran moviéndolos. No sé si me explico. O un venado dando un paso como señalando que está caminando, con dos patas dando en posiciones diferentes del paso, ¿no? Esto, pues, es una situación que, bueno, se repite en algunos lugares, pero es muy poco frecuente. Entonces, pues sí, es difícil, es muy difícil responder la cuestión del el lenguaje corporal en estas figuras. Bueno, esto es, les comento que a partir de 1980 que Lina empezó a trabajar en la Sierra de San Francisco, se inició un proceso paralelo a la investigación que fue la sensibilización de las comunidades para la protección de los sitios, y el hacerlos, el que entendieran que mientras más los cuidaran, más podrían recibir turismo y presentar buen sitios sin ningún daño.
Quiero decir que un reconocimiento a los pobladores de la Sierra de San Francisco, porque ellos han sido la primera línea de defensa de estas pinturas desde hace muchísimos años, desde que sus ancestros repoblaron estas montañas. Y realmente es poco la cantidad de grafitis que se pueden encontrar, y algunos son de hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, a poco, conforme pasó la investigación y se dieron otros momentos y se desarrollaron proyectos al mismo tiempo que el proyecto de la Sierra de San Francisco, como lo mencionó Aline, bueno, el Instituto Getty tuvo un proyecto en Cueva del Ratón, y entonces como que se dieron todas las condiciones para generar el plan de manejo de la sierra, en donde obviamente es una estrategia participativa, en donde se toma en cuenta a todos los que están involucrados con la sierra y principalmente a los pobladores de la Sierra de San Francisco, que son ellos los que son los guías y los arrieros que conducen a los visitantes hacia los diversos cañones en donde se visitan estos sitios. Ellos a lo largo del tiempo, pues se han beneficiado económicamente, porque pues es una fuente de recursos financieros para ellos, que pues ellos generalmente su economía se basaba en la cría de ganado caprino, en la producción de queso, y esto les vino pues a beneficiar, a detonar un poco esa economía que se tenía. Entonces, la comunidad aquí en la Sierra de San Francisco participa activamente en la protección, y de alguna manera ninguna decisión que se tome por parte del INAH no se impone, sino que se consulta con estas comunidades y se llega a consensos para cualquier cambio o adecuación del plan de manejo, que sabemos que los planes de manejo tienen que ser flexibles, porque las condiciones, los escenarios en los que se generó el plan en 1994, pues obviamente van cambiando los escenarios y hay que hacer ajustes, ¿no? Pero sí, las comunidades están muy involucradas con la protección del patrimonio. Muy bien, sí, tenemos muchos, Sandra, mucho gusto, qué bueno que estás aquí, muchos yacimientos con piedra pómez, y desgraciadamente no tenemos ninguna referencia de que se hubieran ocupado para algo específicamente. La única relación de un pedazo, un trozo de piedra pómez está en un sitio de la Sierra de Guadalupe que se llama la Cueva del Guano, en donde se encontró una raíz de cardón conteniendo varios trozos de pigmento amarillo y una piedra pómez. Entonces, esa es la única, el único lugar en donde yo he observado una relación de piedra pómez con un elemento coreológico, que en este caso son los pigmentos, pero lo que nos hace mucha falta es seguir excavando y seguir recuperando más información, pero esa es la única ocasión. Pero sí hay mucha piedra pómez en la región. Y bueno, no, que yo tenga conocimiento, no. Pero yo creo que esto podrá ser una de las, hacer algún tipo de investigación respecto a esto cuando ya podamos tener resultados más avanzados sobre el proyecto que se está realizando precisamente con la restauradora Sandra Cruz, que es la que pues está con su equipo haciendo estudios muy detallados sobre las pinturas y su estado de conservación. En este momento no te podría contestar. Bueno, lo que pasa es que en las fuentes se señala, y de hecho se ha encontrado en el contexto arqueológico, que los guamas o los médicos o los chamanes, como algunas gentes les llaman, usaban
unas capas de cabello humano, o sea, las capas eran tejidas con los cabellos de las personas que curaban, los guamas, así se les llamaba, guama, y era como el pago, o bien con cabellos de los que fallecían. Entonces se tejían estas capas y pues era como parte de la parafernalia ritual de este guama cuando hacía todos sus ceremoniales y sus rituales. Y hasta el momento solamente se ha encontrado una capa, restos de una capa de cabello humano que se encuentra en el Instituto Smithsonian, que fue encontrada en una cueva cerca de Bahía de Los Ángeles. Desgraciadamente, pues no está muy completa, pero sí es una referencia arqueológica que comprueba lo que dicen las fuentes. Y bueno, se habla de capas porque, bueno, o sea, no es que esté yo relacionando que sea efectivamente una capa de cabello, pero pues sí, en otros lados, no nada más en estos dos lugares, yo he visto otros personajes que tienen como un tipo de capa. Pero bueno, es nada más una sugerencia, no puedo probar. Bueno, son estas metáforas que de algún modo señalan que el estar en en un paisaje semidesértico, el encontrar agua tiene un profundo significado y simboliza de alguna manera el lugar. Entonces, Strine dice varias cosas que tienen que ver con la propia identidad y lo que conforma a cada individuo. Y el agua es uno de los elementos más esenciales para la vida humana. Entonces, uno de ellos, pues, es esto que menciona, ¿no? Strange, que a mí me parece que, pues, hace un análisis muy completo sobre todo lo que puede significar el agua en estos contextos. Y de hecho, cuando uno se la pasa por estos lugares durante mucho tiempo, el agua constituye un elemento que es esencial para poder continuar en situaciones, digamos, complejas, ¿no? Pero, pues sí, es esto que comento y si quieres luego te puedo pasar el artículo, que es muy interesante. Bueno, se han hecho fechamiento directo por AMS de muestras de pintura provenientes de las cuatro sierras, porque no nada más es la sierra de San Francisco de Guadalupe, al norte sigue la de San Borja y la de San Juan, que son las cuatro sierras donde se concentran los grandes murales. Entonces se han hecho algunos fechamientos AMS, nada más que en el momento en que se hicieron estaba muy en boga este fechamiento. Y bueno, quien hizo la toma de muestras fue Alan Washman, un reconocido especialista en fechamiento por este método. Pero después esta polémica, estos fechamientos empezaron a entrar en polémica. Sin embargo, bueno, yo considero que tenemos algunas fechas muy, muy correctas, porque incluso se tienen, digamos que se tiene la correspondencia en los contextos arqueológicos, en fechamientos. Y bueno, tenemos fechas en todas las zonas y bueno, digamos que entre 5.000, 6.000 años antes del presente son las más aceptadas, ¿no? Pero necesitamos hacer más fechamientos porque una de las cosas que se discuten es que se tienen que enviar muestras del mismo elemento, la misma figura a 2 o 3 laboratorios y sabemos todos que cuesta mucho dinero hacer estas cosas, ¿no? Entonces, pues las muestras las tenemos y es cuestión de ver cuándo podemos tener algún tipo de financiamiento para pues, tratar de demostrar los primeros fechamientos que hemos obtenido.
Bueno, efectivamente hay muchísimas. Una de las características de esta tradición pictórica, que son los grandes murales, es la enorme sobreposición que existe en los paneles. Muchas veces es complicadísimo identificar, puede hacer tan grande capa sobre capa que es muy complicado, aunque se usen los programas más avanzados, de identificar lo que está ahí, cuál es cada capa, qué elementos componen cada capa. Yo no sé, bueno, realmente considero que esta zona se caracteriza por esta sobreposición, pero me imagino que hay otros lugares donde también hay sobreposición, aunque creo que no tan profusa como en este caso. Ya mis compañeros podrán comentar algo. Bueno, mire, sí, todas las pinturas de la Sierra de San Francisco, todos los cañones están abiertos al público. Son 12 cañones que tienen pinturas, tienen muchas cuevas con pintura rupestre y están abiertas al público. La única diferencia es que hay niveles de visita, o sea, el plan de manejo contiene varios niveles de visita que tienen que ver con la facilidad para llegar al sitio, o lo que significa cuando es más complicado llegar, y cuando se necesita acampar, y cuando se requiere más esfuerzo. Entonces hay diferentes niveles. Hay gente que ha conocido toda la sierra, hay otras personas que pues van al cañón donde está Cueva Pintada, que es esta última diapositiva que presenté, que es la más digamos, la más famosa, porque es un sitio impresionante, además de que está en un lugar impresionante. O sea, es un cañón. El cañón de Santa Teresa reúne muchas características y es digamos, el preferido para la visita. Pero hay otros arroyos que tienen cosas muy interesantes, y la gente que le gusta regresar cada año van a ver estos otros cañones. Ahora bien, en la Sierra de Guadalupe, desgraciadamente, no tenemos un plan de manejo. Es una zona que no está protegida, porque la Sierra de San Francisco está en la reserva de la biosfera del Vizcaíno, y tiene una potestad adicional de protección. Y en la Sierra de Guadalupe, pues no hay ninguna protección en este sentido, y no tenemos sitios abiertos oficialmente al público más que 3, que es Cueva San Borjitas, que la presenté en algún momento, y un sitio de grabados que se llama Piedras Pintas, y otro que se llama San Patricio, y La Trinidad. Son 4 sitios, pero de la sierra todos se pueden visitar. Solamente es cuestión de organizar las expediciones, porque la gente que quiera conocer tiene que ir acompañado por los guías, y en algunos casos tiene que ir un custodio para supervisar la expedición, un custodio de línea. Pero sí, todo está abierto en la Sierra de San Francisco. Bueno, esto no sé si tiene que ver con la anterior un poco. Bueno, como decía, la cronología de estas pinturas, que hasta el momento, a reserva de que se confirme, está entre 5.000, 6.000 años antes del presente. Bueno, esta también ya la contestaste más o menos en la anterior. Sí, pues sí tiene su plan de manejo. Estamos trabajando más bien precisamente el equipo de Sandra Cruz, en colaboración con nosotros acá en el Centro de INAH Baja California Sur. Estamos trabajando en una posibilidad de que ya se adquieran, a través de estas nuevas tecnologías, ya se puedan consultar todos cuál es el plan de manejo, el reglamento para los guías, el reglamento para los visitantes, en inglés, en español, y una serie de elementos que puedan dar a conocer los sitios de la sierra en el sector norte y en el sector sur, que también en la parte sur de la sierra, que es la menos visitada, tenemos sitios maravillosos que casi no son visitados. Entonces, estamos tratando de detonar en el sur de la sierra la visita del turismo. No, o sea, las puntas que se presentaron todas son originarias de la zona, y fueron realizadas con
obsidiana del yacimiento del Valle del Azufre, el yacimiento de obsidiana. Sí, eso sí se han hecho estudios muy puntuales y ya sabemos que toda esa obsidiana viene de ese yacimiento, incluso la que se encuentra muy al sur de la Sierra de Guadalupe. Esta me la salté, no sé si la contestamos o no, creo que no. ¿Qué tal con...? Bueno, debe de haber, en esta zona de los volcanes debe de haber más manantiales de aguas termales. Obviamente se tendría que tener todo un proyecto de una prospección en toda esta zona, en todos los cañones, recorrer la zona y ver. Pero sí tengo conocimiento por gente que trabaja en la Comisión Federal de Electricidad, porque ahí hay una geotérmica, de que hay géiseres, hay aguas termales, etcétera, ¿no? Ahora, probando el agua del manantial, pues no es un agua como si se tomara del arroyo que está corriendo, pero pues es un agua que puede saciar la sed. Y sí, tendríamos que hacer una prospección, que tengo muchas ganas de poder recorrer toda la zona, porque incluso puede haber otros cañones con más pigmentos. Sí, el problema es que pues está muy retirado. Entonces sí hay más yacimientos, hay más aguas termales. Obviamente que debo decir, y aprovechando en este momento, que en el Cañón del Azufre, tal y como yo lo conocí, está totalmente cambiado, porque no me recuerdo en qué año, hace poquito, hace unos 3 o 4 años, hubo un temblor muy fuerte y se derrumbaron bloques enormes y el cañón, lo que caminábamos, está lleno de enormes bloques que no nos permitían pasar. Ahora que Sandra y su equipo fuimos a tomar las muestras y a hacer todo el trabajo de registro del sitio con pintura rupestre, sí estuvo muy pesado porque está muy cambiado. Entonces, incluso el manantial, que yo lo conocí justo enfrente del sitio, pues no está igual, o sea, está completamente cambiado, ¿no? Entonces, esas son las situaciones que se están dando en esta zona. Bueno, esa también más o menos la contestaste, ¿no? Sí, obviamente, pues la cuestión del estudio y la catalogación de las diferentes representaciones del componente cromático en los cuerpos de las figuras humanas y los tocados, que esto es, digamos, hay correlación son como marcadores de distinción en este sentido, y en eso estamos trabajando. Lo que pasa es que pues sí implica mucho trabajo, pero por lo pronto estamos haciendo un catálogo y estamos viendo la manera de identificar en qué lugares se encuentran representados ciertas combinaciones de tocados y pintura corporal, porque pues esto puede también hablarnos de, quizás se trata de marcadores, como digo, de distinción y de linajes, ¿no? De representaciones de linajes. Entonces sí, eso se ha hecho. No hay evidencia de representación pictórica de los volcanes. Estamos en algunos sitios, como les digo, algunos sitios se ven los volcanes. Hay un sitio en Santa Marta que se llama Cuesta Palmarito, en donde es increíble, es muy alto el sitio y se puede ver perfectamente el volcán La Virgen. Entonces, pues no sé, hay una conexión ahí entre el volcán y el sitio, ¿no? Es muy interesante ese sitio. Es uno de los sitios que es más, digamos, más típico de lo que se llama Gran Mural, Cuesta Palmarito. Bueno, en un momento, en primer lugar, sabemos que se hacían los bosquejos postulamos que se hacían con una mezcla blanca de yeso y agua y un aglutinante, porque tiene que haber un aglutinante,
porque se han podido fechar gracias a ese aglutinante, se bosquejaban las pinturas y luego ya se rellenaban con los diferentes colores que ellos decidían. El asunto es que tenemos son tan grandes las pinturas que obviamente cuando uno se acerca mucho pues no se identifican los elementos, solamente cuando se aleja se ven las figuras. Entonces es una discusión que tenemos con el equipo de Sandra pues de cómo era posible que pudieran hacer esos bosquejos tan grandes y tan bien hechos. Y seguramente pues era ensayo y alguien, en algún momento alguien les indicaba cómo ir bosquejando la figura, ¿no? Es complicado, pero no todo el gran mural es tan grande. Entonces, algunos lugares, en algunos puntos de ciertos paneles se encuentran las figuras muy a la mano y se pudieron haber hecho sin ningún problema. Son pequeños y se rellenaban, algunos no se rellenaban de color, en otros se ha perdido algún color, en fin. Pero bueno, se delineaban y se rellenaban de acuerdo a sus intereses, ¿no? Bueno, aquí hay varias preguntas relacionadas exacto con la temporalidad. ¿Qué temporalidad tienes? Como las menos antiguas, las más antiguas, si hay reutilización del espacio y si tienes pinturas rupestres del periodo virreinal. Bueno, digamos que tenemos un rango o sea, los echamientos están hasta el momento de la llegada del contacto a finales del siglo XVIII. Y perdón, finales del siglo XVII. Ya me hice bola. Bueno, el momento del contacto. Pero no tenemos más que algunas cruces cristianas que están pintadas hasta el momento que yo conozca en 2 sitios nada más, en Cueva Pintada y en otro sitio que se llama La Natividad. Escenas de gentes montando a caballo y escenas de peleas entre indígenas y vaqueros no tenemos. Y ¿qué otra cosa me preguntaste, Aline? No, era sobre todo para como acoplar las preguntas y cuáles eran las más modernas, si tenías virreinales, que en realidad no. No, generalmente no hay representación de pinturas de la época colonial, más que esas cruces. Esas cruces que están pintadas en Cueva Pintada y en ese otro sitio que se llama La Natividad. Bueno, por un lado yo considero que como eran pigmentos abundantes en la región, pues utilizaban estas dos mezclas, o sea, estas dos composiciones, tanto para su pintura corporal como para sus pinturas rupestres. Pero pues sí, adentrarse en el significado real que tuvieron en el pensamiento de ellos por qué estas composiciones rojo-negro, negro-rojo, o arriba en sección transversal o longitudinal es complicado poder definirlo. Yo insisto, o sea, creo que estos son marcadores que están haciendo distinción entre diferentes grupos, porque obviamente que los grupos tenían que visitarse para hacer intercambios, arreglos matrimoniales, etcétera, etcétera. Y pues de alguna manera en estos lugares hay lugares emblemáticos donde hay una gran representación de diferentes tocados y diferentes composiciones cromáticas y que permite que se reúnan varias personas, muchas personas, porque hay agua, hay alimento. Entonces en estas reuniones era como la agregación estacional y se realizaban todo este tipo de ceremonias, ¿no? Y sí, los sitios eran reutilizados y de hecho puede haber casos en donde los sitios fueron abandonados y se fueron reapropiados por otros grupos. Sí, hay un caso en Cueva San Borjita en donde se han identificado 4 diferentes momentos en el panel y en el último momento se encuentra que las figuras son típicas de la Sierra de San Francisco. Aunque obviamente es un ejemplo, tendríamos que hacer muchísimos más estudios para poder corroborar que o fueron desplazados los originarios o fueron
o estaba abandonado el sitio y fueron reutilizados estos sitios. Bueno, una relación que se pueda definir claramente, no, pero por ejemplo en Texas hay sitios que tienen este tipo de figuras muy grandes, que tienen digamos, una actitud, digamos, parecida, pero algo similar no. Creo que esto fue un fenómeno que fue local, porque hacia el norte y hacia el sur no encontramos nada parecido, y es difícil poder conectarlo, ¿no? Pero sí hay cosas que se parecen por los tamaños, por la combinación de colores en otros lugares, ¿no? Pero así poder relacionarlos directamente está complicado. Bueno, sí, yo creo que uno de los líneas de investigación que ha faltado mucho en esta zona es la cuestión de la arqueoastronomía. Eso es algo que pues requiere ser un especialista y tener pues la posibilidad de estar observando en diferentes temporadas del año los sitios. De alguna manera lo que sí tenemos es lo que al parecer es la representación de una supernova. Esta supernova, no recuerdo en qué año fue, en el Arroyo del Parral, que de hecho el sitio se llama La Clarita o Supernova. Hay una representación de una media luna con lo que parece ser un sol, y también se han visto en sitios con petrograbados esta relación entre un sol y una media luna, y entonces pues puede ser, para mí, que realmente no soy muy especialista, no soy especialista, creo que sí puede ser una representación de este evento astronómico, pero nada más. Hace falta mucho, sí, en Baja California, en el norte, en el estado norte, sí se están haciendo bastantes, se han hecho estudios interesantes sobre fenómenos astronómicos en sitios de pintura rupestre. No, o sea, lo hacían tanto en las cuevas como al aire libre. O sea, ellos tenían, en sus cuevas vivían en ciertos momentos, y a veces cuando los grupos se separaban para la explotación de diversos alimentos en otros lugares, en grupos más pequeños, tenían sus campamentos al aire libre. En algunos casos hacían unos pequeños círculos de piedra que al parecer eran cubiertos con algún tipo de maleza, que arqueológicamente no se ha encontrado, pero las fuentes lo mencionan. Entonces se refugiaban en esos lugares, o incluso nada más puedes encontrar a veces sitios que fueron limpiados de piedra y pues ahí pernoctaban, y se encuentran metates y se encuentran todo tipo de artefactos arqueológicos en estos campamentos. O sea que ellos vivían tanto en las cuevas como en otros lugares que requerían ellos recorrer. Tendrían que ir a esos lugares para aprovecharse de otros recursos animales y vegetales que les servían de alimento, porque no todo el tiempo podían estar nada más en los cañones, porque pues no todo el tiempo hay alimento ahí. Bueno, esta pregunta es muy interesante. Es increíble la cantidad de peces que se encuentran generalmente en todos los sitios con pintura rupestre. O sea, es un elemento que es quizá uno de los más representados, algunos muy finamente delineados, otros muy burdamente realizados, pero los peces están presentes en casi todos los sitios. Ahora, la razón por la cual es difícil saber por qué
podríamos irnos a la explicación más sencilla de que pues era un elemento que ellos necesitaban, usaban mucho para un animal con el cual se alimentaban, tanto del lado del Océano Pacífico como del lado del Golfo de California. Pero sí, es sorprendente para mí el encontrar tantos peces. Ahora que lo menciona la maestra Indra, estamos con el maestro Gerardo Aceves, también el doctor Gerardo Aceves, haciendo un estudio muy, muy particular de las distintas especies que se pueden identificar en los sitios, porque como les digo, hay unos muy bien definidos que presentan las características o los atributos que a ellos les permiten como ictiólogos, como especialistas en estos animales, definir, o sea, a un grado de mucha exactitud qué especies son. Y en eso estamos trabajando. Es un proyecto que está ahorita lo estamos complementando. Vamos a hacer un catálogo y queremos quizá más adelante también presentarlo. Ya lo presentamos en un evento y pues queremos escribir algo sobre esto, pero es muy interesante cómo se ha logrado identificar algunos con mucha precisión. Entonces, pues bueno, es lo que estamos haciendo. Y si el por qué tantos peces, pues no sé, podría tener muchas respuestas. No, no sabemos si tienen género, no sabemos, o sea, todo lo que yo he mencionado es a nivel de una propuesta de investigación y de la correlación que se ha encontrado con los diferentes elementos arqueológicos y las fuentes de pigmentos y de obsidiana que, como digo, son tan raros y tan escasos que seguramente fueron muy, muy codiciados. Pero no, desgraciadamente no tenemos narrativas al respecto. Hay muy pocos estudios etnográficos. Las poblaciones desaparecieron muy pronto, los grupos originarios desaparecieron muy pronto por las enfermedades y por los cambios de vida impuestos por los misioneros cuando llegaron a la península. Entonces, no conservamos nada de eso, no tenemos ningún tipo de narrativas al respecto. Bueno, pues el panorama que percibo es muy dramático, especialmente lo digo porque la zona de la Sierra de San Francisco, siendo patrimonio mundial, es la única zona abierta al público que tenemos en el estado. Y desgraciadamente, ahorita estamos sin saber si vamos a poder tener temporada este año con el proyecto que les mencioné al final de la presentación, porque pues tenemos poco presupuesto y no vamos a poder quizá realizarlo. Sin embargo, a través de tantos años de la aplicación del plan de manejo y de la gente que tenemos allá como custodios, que son gente que vive en la sierra, pues de alguna manera la sierra está protegida. El único problema es que la gente se quedó sin trabajo porque ellos son los guías que llevan las expediciones y eso es una temporada del año en que les beneficiaba mucho. Yo sinceramente siento que a veces con esta falta de recursos, de por sí la sierra recibe muy poco presupuesto y ahora va pues menos, es complicado realizar las tareas esenciales como por ejemplo el mantenimiento de los andadores de 7 sitios que están abiertos al público, de los más visitados, que requiere el mantenimiento de la madera, de todo el componente que conforma estos andadores, y la señalización, y bueno, mantener una zona que tiene esta categoría de patrimonio mundial en buen estado. Yo he tratado de hacer un poco de sensibilizar a las autoridades para ver si podemos por lo menos tener algo para continuar con nuestro proyecto con Sandra, porque este proyecto requiere una continuidad, o sea, se tiene que revisar todos los aparatos que dejaron ellos para monitorear
las cuestiones ambientales y tenemos que checar varias cosas y continuar, pero pues no sé, está, como todos los que estamos en el INA, ahorita estamos complicados con el asunto del presupuesto, pero pues esperemos que ya cuando pase esta emergencia las cosas vuelvan a la normalidad. Sin embargo, la sierra sigue estando vigilada, la gente, cualquier cosa, por ejemplo, un ejemplo rapidísimo, ayer dos estadounidenses, una pareja, entraron a la sierra cuando hay un letrero que dice que la zona está cerrada al público, y se metieron y les dijeron que no podían pasar, y sin embargo ellos se fueron, y entonces los custodios que tengo ahí en el lugar más alto, en la parte más alta de la sierra, fueron y los sacaron. ¿Por qué? Porque pues ya saben que no pueden estar dejando pasar gente sin guía, ¿no? Entonces, en ese sentido me mantengo un poco tranquila porque pues la gente está muy, muy, muy comprometida con la conservación, ¿no? Pero sí, Paco, la situación está difícil. Bueno, ahí, cuando subimos a la Virgen, hay gente que camina y le gusta subirse a los volcanes, y hay unos senderos, pero que se nota que son senderos que fueron utilizados por los indígenas, porque se encuentran elementos arqueológicos a lo largo de estos senderos, ¿sí? Y obviamente, pues también puede ser que sean senderos que hayan sido realizados en un principio por los borregos. Los borregos cimarrones aquí viven, hay muchísimo borrego, y bueno, pues fueron reutilizados por los indígenas y ahora por las personas que visitan los volcanes. Pero sí se encuentran materiales arqueológicos, desecho de talla, metates, las obsidianas, las puntas de flecha que les comenté, y la lasca con retoque que se encontraron muy cerca de la cima del volcán La Virgen. Pero sí, bueno, sí debió de haber senderos. Uh-huh. Bueno, pues mira, realmente te comento, no conozco cuáles son los fechamientos que tengan por allá, pero pues aquí, insisto, pues tenemos entre 5.000 y 6.000 años, aunque la ocupación de la zona tenemos evidencia de ocupación Clovis, y de hecho en la Sierra de San Francisco se encontró una punta Clovis, y en las excavaciones que se hicieron en Cueva Pintada y en otros sitios de ahí del cañón, tenemos fechamientos de 9.000 años y en contexto arqueológico, de carbón, por ejemplo, y un artefacto que era como un tejido burdo, también tenemos un fechamiento de 5.000 años antes del presente. Entonces, los sitios, esto no lo podemos relacionar obviamente con las pinturas, pero los sitios estaban ocupados desde hace muchísimos años. Entonces, a ver. Bueno, en contexto arqueológico, en excavación no, pero ¿por qué? Porque pues ha habido mucha remoción de materiales en las superficies de las cuevas, y no hemos tenido la oportunidad de encontrarlas en nuestras excavaciones. Pero sí hay muchas pipas en los sitios que se han recolectado en los sitios, y bueno, fragmentos quizá un poco en la superficie de pipas, sí están en los sitios, en los depósitos. Esta es la última ya, si no te vamos a quedar sin voz. Bueno, pues por supuesto que el sitio más emblemático es el Cañón del Azufre, el viejo del Cañón del Azufre, que así lo he nombrado, porque también hay otra línea de investigación que tiene que ver con la pareidolia, y es que este sitio, después de ser visitado muchas veces, hubo una vez en donde acampamos ahí, y entonces me percaté de que había un juego de luz y sombra
con el abrigo. El abrigo rocoso es como, no sé si como un dolmen, o sea, como que había unas piedras abajo y de repente una piedra se desprendió de arriba y cayó encima, que es donde el techo de esta piedra es donde están las pinturas. Pero este pequeño abrigo está... se puede observar un juego de luz y sombras donde se puede reconocer algo, que es lo que, como les comento, la pareidolia. Aquí uno ve cosas, por ejemplo, Lisa Seward, ¿no? La mujer dormida, etc. Y yo en la tesis tengo un estudio de diferentes momentos de la luz del día en donde se va tomando forma como si fuera un rostro anciano. Pero bueno, esto ya tiene que ver mucho con la observación y también la capacidad que tienen algunas personas de ver algunas cosas y otras no. Pero es una propuesta hipotética que también me apasiona mucho a mí la cuestión de las formas de las montañas, de los abrigos, de los juegos de luz y sombra, etcétera, ¿no? Pero sí es emblemático. Este sitio es muy importante por todos los elementos que contiene, que son completamente atípicos, por estos bastones ceremoniales y porque incluso hay una lagartija que también me remite al sitio de hombres que les comentaba, donde hay muchos bastones ceremoniales y lagartijas, como simbología de género asociadas a lo masculino. Entonces, pues ese sería el sitio y es el único que se ha encontrado en ese cañón. Entonces, se conjuga todos los pigmentos, el manantial, los borregos, el sitio y la obsidiana, que pues está relativamente cerca, ¿no? Bueno, pues ya, porque pues muchísimas gracias, de verdad. Pero aquí ponemos el correo de Lucero para cualquier información. Lo que sí estábamos pensando en reunir una bibliografía al final de las conferencias, por ejemplo, lo que nos pidieron de Pilar. Ahora he visto que te han pedido tu tesis y el artículo de Strength. Entonces, bueno, lo que podríamos hacer es compilar, también a Pilar le pidieron algunas cosas, y poner los enlaces o los artículos en el caso que se puedan compartir libremente, ¿no? Que no exista ningún problema. Y bueno, claro, pues sí. Gracias, de verdad ha sido alucinante ver este sitio. Yo no lo conozco y espero ir algún día a Baja California a hacer toda por lo menos como dices tú, a Cueva Pintada, ya con eso yo me doy por bien recibida. Y nada, los esperamos en la próxima charla con el investigador Carlos Mandujano, que también trabaja ahí con la doctora Lucero y que, bueno, que irá un poco de la mano a todo esto que ha ido charlando hoy ella, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos por estar y nos vemos, pues, el próximo viernes. Bueno, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Nos vemos pronto.